A ver, hay nombres que cuando los oyes piensas en genio, otros en misterio. Pero uno que combine las dos cosas a la perfección, ese es Nikola Tesla. Su historia de verdad es increíble. Es una crónica de visión, de conflicto y de un legado que, bueno, tardó mucho, mucho tiempo en ser reconocido. Así que vamos a meternos de lleno en la vida del hombre que diseñó nuestro futuro, pero que fue prácticamente borrado de su presente. Es que esta frase es casi una profecía, ¿verdad? Con esto lo empezamos todo. Porque estas palabras no es que resuman su vida, es que definen perfectamente la batalla que tuvo contra su propia época. A ver, que quede claro, a Tesla le daba igual el aplauso inmediato. Él no trabajaba para eso. Él trabajaba para un mañana que, de alguna manera, ya estaba viendo con una claridad increíble. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Lo que no encaja de ninguna manera. ¿Cómo es posible que el tipo que básicamente diseñó nuestra era moderna acabara sus días solo, sin un duro y en la sombra? Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a un mundo que estaba a puntito de cambiar para siempre. Vale, nos plantamos en una época de auténtica locura. Un mundo que estaba dejando atrás el vapor para lanzarse de cabeza a una fuerza nueva, algo que parecía casi magia. La electricidad. Ojo, porque esto era la nueva frontera de la ciencia, y estaba claro que quien la dominara iba a dominar el siglo que venía. Pensemos en el final del siglo XIX. La electricidad no era solo un experimento científico, era poder. Era literalmente el motor de una nueva era industrial. Y en este juego no bastaba con tener una idea brillante. Para nada. Tenías que patentarla, tenías que venderla y, lo más importante, tenías que convencer a la gente con dinero, a los grandes magnates, porque sin su capital, tu idea, por genial que fuera, se quedaba en nada. Y aquí está el meollo de la cuestión, el drama personal de Tesla. Su mente era una cascada de ideas, de verdad, una cosa increíble. Era capaz de visualizar máquinas enteras, funcionando en su cabeza, sin necesidad de dibujar ni un solo plano. Pero el mundo de los negocios, el de los contratos, el marketing, las finanzas, eso era otro idioma para él. Y ese conflicto, esa desconexión, le iba a salir carísimo. Vamos con la que probablemente sea la rivalidad más famosa de la historia de la tecnología, la guerra de las corrientes. Y cuidado, que esto no fue solo una pelea de a ver quién tenía la mejor idea, no. Esto fue un choque de trenes. Dos hombres, dos formas de ver el mundo y dos futuros completamente distintos en juego. Y aquí los tenemos, frente a frente. Dos mundos que no podían ser más distintos. Por un lado, Thomas Edison, el empresario, el hombre práctico, el que apostaba todo a la corriente continua. Y por el otro, Nikola Tesla, el visionario, el teórico puro, el defensor de la corriente alterna. O sea, el negocio contra la ciencia, el pragmatismo contra la visión. Imposible ser más diferentes. La cosa se rompió, y de forma muy personal, muy fea. La historia es que Edison le prometió a Tesla un dineral si conseguía mejorar sus generadores de corriente continua, que eran bastante malos. Tesla, claro, se puso a ello y lo consiguió. ¿Y qué hizo Edison? Se rió en su cara. Le dijo que era una broma, que no entendía el humor americano. Tesla se levantó y se fue en ese mismo instante. Y no fue por el dinero, fue una humillación, una traición a su talento. Ahí empezó todo. Y a pesar de toda la guerra sucia de Edison, que llegó a hacer cosas terribles para asustar a la gente, al final la ciencia se impuso. La corriente alterna de Tesla, que consiguió el apoyo de George Westinghouse, demostró que era muy, muy superior. Iluminó la Exposición Universal de Chicago de una forma que nadie había visto jamás. Y lo más alucinante, consiguió domar la fuerza de las cataratas del Niágara para generar electricidad. El mundo moderno tal y como lo conocemos se encendió en ese momento, literalmente, y fue gracias a Tesla. Después de una victoria así, cualquiera pensaría que a partir de ahí todo iría sobre ruedas para Tesla, ¿no? Pues no, para nada. La historia de Tesla da un giro inesperado. Y es justo aquí donde su genialidad, su idealismo, choca de frente con la dura y fría realidad de los negocios. Es que la mente de este hombre era una máquina que no paraba, un torrente de ideas imparable. Lo que vemos aquí es solo una pequeña muestra de todo lo que salió de su cabeza. El motor de corriente alterna, la radio, antes que Marconi, el control remoto, la transmisión inalámbrica, tecnologías que él ya tenía claras décadas antes de que a nadie se le ocurrieran. No es que estuviera adelantado a su tiempo, es que directamente vivía en el futuro. Y aquí viene lo más triste de todo. Mientras él estaba en su mundo, soñando con el futuro, había otros, mucho más listillos para los negocios, que cogían sus ideas, las patentaban y se llevaban toda la gloria y todo el dinero. El caso de la radio es el más famoso. Todo el mundo conoce a Marconi, pero los tribunales, muchísimos años después, reconocieron que la patente era de Tesla. El problema es que para entonces ya era demasiado tarde. Esto que vemos aquí es básicamente la crónica de un sueño hecho pedazos.
La torre Wardenclyffe era su gran proyecto, su obra maestra. Imaginemos un sistema para enviar energía y comunicación a todo el planeta, sin un solo cable. Era el Internet y la red eléctrica global en 1901. Pero su inversor, el banquero JP Morgan, hizo la pregunta del millón, la pregunta que lo cambió todo. Muy bonito, señor Tesla, pero ¿dónde ponemos el contador para cobrarle a la gente? Y claro, la idea de Tesla de energía casi gratis chocó de frente con la lógica del dinero. Morgan le retiró los fondos y la torre, su sueño, acabó demolida y vendida como chatarra. Pero para entender por qué le fue como le fue, tenemos que entender cómo era él. Porque Tesla no era solo un cerebro con patas, era una persona, bueno, muy compleja. Un hombre lleno de contradicciones que, por un lado, le daban esa genialidad, pero por otro, lo aislaban por completo del resto del mundo. Es que su mundo interior era tan enrevesado como sus propios inventos. Era un hombre de rituales, obsesionado con ciertos números, sobre todo con el 3. No soportaba el contacto físico. Y bueno, sentía un afecto especial por las palomas, hasta el punto de cuidarlas en su habitación de hotel. Su mente simplemente funcionaba en otro plano, en un universo con unas reglas que solo él entendía. Y esta frase lo resume todo. Para él, la ciencia tenía un único objetivo: mejorar la vida de la gente. El dinero, el beneficio, eso era secundario. Él veía sus inventos como una forma de crear un mundo mejor, un mundo más justo. Una filosofía preciosa, sí, pero nada rentable para los que mandaban en su época. Y con todo esto llegamos ya al final de su vida. Un final que, la verdad, choca de una forma brutal con el legado gigantesco que su trabajo acabaría dejando para todos nosotros. La ironía es terrible. El hombre que literalmente iluminó el mundo murió en la oscuridad, solo en una habitación de hotel de Nueva York, sin reconocimiento y lleno de deudas. Y para añadir más misterio al asunto, justo después de su muerte, el gobierno de los Estados Unidos entró y se llevó todos sus papeles, todos sus documentos, un acto que, claro, solo ha servido para alimentar todo tipo de leyendas y teorías sobre él. Pero el tiempo, que al final siempre pone las cosas en su sitio, le acabó haciendo justicia. Décadas más tarde, su figura resurgió del olvido con una fuerza increíble. Hoy, Tesla es un auténtico ícono. Es el símbolo del genio incomprendido, de la lucha de la ciencia pura contra los intereses de las grandes corporaciones. ¿Y su nombre? Bueno, su nombre no solo lo estudian los físicos, sino que es la marca de una de las empresas más punteras de nuestro tiempo. Y al final, ese es su verdadero triunfo. Puede que Edison y otros se llevaran la fama y el dinero en su momento. Ganaron el presente. Pero Tesla, tal y como él mismo profetizó, ganó el futuro, nuestro futuro. Porque cada vez que alguien enciende una luz, se conecta al wifi o pone la radio, está viviendo, sin saberlo, en un pedacito del mundo que Nikola Tesla imaginó hace más de un siglo. Y nos vamos con esa pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. ¿Qué otras maravillas nos perdimos por la miopía de su época? ¿Dónde estaríamos ahora si le hubieran hecho caso? La historia de Tesla no es solo la de un inventor genial, es un recordatorio brutal de lo que pasa cuando el genio se adelanta a su tiempo. Es la prueba de que a veces el futuro llega y simplemente no estamos listos para ver.